Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Voy a dar lectura del versículo 22 al 33. Romanos capítulo 15, versículo 22 al 33. Dice la palabra de Dios: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a mi Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, de nuevo por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos no solamente, Señor, la verdad de todo lo que existe, Señor, sino también encontramos principalmente la salvación que encontramos en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, gracias por este evangelio que tú nos has llamado a creer y también a compartir, Señor. Te damos gracias por ello y abre nuestro entendimiento, abre nuestras mentes para poder ver lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre, para hacer tu voluntad y tú seas glorificado en todo, Señor. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestro estudio de los Romanos estamos en el capítulo 15, ya al finalizar de esto. Esta es la segunda parte. La semana pasada miramos los primeros versículos de este capítulo que acabamos de mirar. Y en estos encontramos algo claro. El pasaje claro, el versículo clave de toda esta sección lo encontramos en el versículo 32. Si usted lo ve conmigo, dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y algo que hablamos la semana pasada, y si no estuvo con nosotros puede mirar en el YouTube. Y en esta nos hemos dado cuenta y hemos visto claramente que Dios ha sido bien claro el cuál es su voluntad. Dios no la ha escondido su voluntad, no Él ha hecho su voluntad y esperando que nosotros de alguna forma la encontremos, como para ver, como jugando a las escondidas, para esconder la voluntad para cada uno de nosotros. Si Dios tiene una voluntad, Él la da a conocer para que la podamos hacer la voluntad. Es lo que Él quiere que hagamos. No lo va a esconder o no va a ser algo difícil de encontrar, especialmente porque tenemos su palabra, tenemos sus testamentos, el cual encontramos la voluntad de Dios.
Y algo que miramos la semana pasada, que la primera cosa, la primer asunto que Dios quiere, la primer mandato para hacer la voluntad de Dios, para estar en la voluntad de Dios, es el ser salvos. Tienes que ser salvos, tienes que conocer el Evangelio. Si no eres salvo, si no conoces el Evangelio, estás fuera de la voluntad de Dios. Así cualquier plan que tú tengas, cualquier cosa que tú quieras hacer, si no estás en el paso número 1 de ser salvo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque esto es precisamente, lo que Pedro dice en 2 de Pedro 3:9, que Dios es paciente con nosotros, que queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que seamos salvos, que nadie perezca, que vengan al conocimiento del Señor. Cristo Jesús para eso vino al mundo. Y en Lucas 19, Cristo mismo dijo: el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Ese es el propósito de por qué Cristo vino al mundo. Vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el ministerio de Jesucristo, lo que Él estaba haciendo aquí en el mundo. Y es precisamente también no solamente lo que Él estaba haciendo, sino lo que Él estaba predicando. Mismo Jesucristo, su mensaje era precisamente este. En Mateo 4:17 leemos, después de su tentación, en Mateo 4:17, después de que Él fue tentado, Él empezó su ministerio. Y cuando Él empezó su ministerio, esto fue lo que Él empezó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Cristo. Para eso vino Jesús, para proclamar el Evangelio y para morir Él por nosotros. Jesucristo vino a salvarnos. El Evangelio era lo que estaba agendado en la agenda de Cristo Jesús. Es el Evangelio. El Evangelio, nosotros no podemos empezar a hacer la voluntad de Dios si no somos primero salvos. No podemos ni siquiera tratar de servir al Señor primero antes de ser salvo. Para poder servirle a Dios, para poder ser nosotros útiles para la voluntad de Dios, primero tenemos que ser encontrados. Porque la gente perdida está perdida. Está perdida, no sabe ni a dónde van, ni de dónde vienen, ni por qué están aquí. Y para eso viene el Evangelio, porque el Evangelio nos dice quiénes somos y cómo podemos estar bien con Dios. Cómo podemos ser reconciliados con Dios. Cómo podemos ser encontrados. Recuerden, los perdidos somos nosotros, no Jesús. Muchas veces pensamos que vamos a encontrar a Jesús. Él no está perdido, nosotros somos los perdidos. Nosotros necesitamos ser rescatados primero para que nosotros podamos ser útiles para Dios. Primero tenemos que ser rescatados. No podemos saltearnos a querer servir en la iglesia o estar sirviendo, hacer cosas para Dios, cuando el primer punto es de que seamos salvos y tenemos que primero ser rescatados por este Evangelio, porque el Evangelio es el único que nos va a rescatar. No hay otro Salvador más que Cristo Jesús, no lo hay. Y Él es el que nos salva y el que nos pone al servicio. No podemos empezar el servicio sin ser salvos. El Evangelio es donde está el poder, es el mensaje de Dios, es el poder de Dios. Está en el Evangelio. Pablo mismo en Romanos 1:16 nos dice que porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El Evangelio, Pablo entendía que ahí está el poder de Dios. Queremos cambiar y ser transformados nosotros en nuestras vidas. Queremos que la sociedad cambie. Queremos que las personas sean transformadas. El único poder es el Evangelio para poder cambiar las vidas. Ni nosotros mismos nos podemos cambiar las cosas de nuestras vidas. Muchas veces tratamos y queremos cambiar las cosas, pero sin Cristo la Biblia dice que nada podemos hacer. Necesitamos del Evangelio, necesitamos de las buenas nuevas. Ahí está el poder de Dios, el poder de Dios para salvación. Y por esto fue Pablo llamado y apartado y mandado por el Evangelio. Y lo mira en Romanos capítulo 1 y versículo 1, primer versículo de este libro de Romanos. Pablo lo pone en claro quién es él. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo entendía su ministerio. Pablo entendía cuál era la voluntad de Dios. Entendía que el Evangelio es lo que Dios quería usar a Pablo para llevar este Evangelio a todo el mundo. Ahora, no solamente Pablo tenía esta responsabilidad, sino también hoy en día y todo el tiempo también en el tiempo de Pablo, desde que la iglesia nació, es la iglesia, nosotros somos mandados con ese propósito de ir. Y si va usted conmigo a Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 18, Mateo 28, 18, en la gran comisión que nos manda nuestro Señor Jesucristo, manda a todos los creyentes. Dice Jesús, dice aquí, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, en otras palabras, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato, este es el plan de discipulado. Eso es lo que Dios quiere. Esa es su voluntad. Que llevemos el Evangelio a toda la tierra, a toda criatura, a todos, a ser discípulos de todas las naciones. A todo ser humano tiene que escuchar este Evangelio. Ese es el plan de discipulado. Y si algo usted entiende de lo que es, si podamos nosotros entender lo que es discipulado, es precisamente que primero nosotros conozcamos el Evangelio y crezcamos en el Evangelio. Por eso aquí dice, Jesús se acercó hablando, diciendo: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Entonces, para ser un discípulo tienes que ser un creyente. Un discípulo es lo mismo. Tienes que ser primero ser un creyente. Ese es el primer paso. Y después dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces primero tienes que creer, ser bautizado, y luego tienes que crecer en el conocimiento del Señor. Y cuando creces, entonces ya tienes que volver a repetirlo. Ahora tú vas y llevas ese Evangelio a otras personas. Ese es el discipulado: conocer, crecer y compartir. Y otra vez se vuelve a hacer. Esa es la responsabilidad, es la responsabilidad de la iglesia, la proclamación del Evangelio.
Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que no descansemos hasta que toda persona haya escuchado de Cristo y sus buenas nuevas. Para esto nos tiene Dios aquí. Para eso existimos. Para eso, para que nosotros llevemos el evangelio a toda persona. Que todos escuchen de Cristo. Que todos escuchen de las buenas noticias. Que Él es nuestro Salvador. De nuevo, para eso existimos. Si no estamos para eso, hermanos, déjeme le digo que la iglesia para eso existe, porque si no fuera eso, estaríamos mejor muertos, créalo. Porque mejor muertos estaríamos más bien descansando con el Señor. Estaríamos en su presencia, estaríamos disfrutando de todo lo que el cielo es con el Señor. Si Dios no nos, si nuestro propósito es de estar disfrutando la vida, entonces mejor estaríamos muertos, porque créalo, mejor es el cielo que aquí. Mejor es el cielo, mucho mejor. Es estar en la presencia de Dios, Pablo mismo lo decía. Pero estamos aquí con ese propósito de llevar el evangelio. Una de las cosas que un creyente que va al cielo cuando muere, todo lo demás lo vamos a hacer en el cielo. Si vamos a compartir hasta la mesa, el pan, lo vamos a hacer en el cielo. Vamos allá a disfrutar la compañía de unos con otros en el cielo. Mucho mejor que aquí. Porque no hay pecado en el cielo, entonces allá no va a haber peleas, no va a haber discusiones, vamos a estar en una armonía completa. Otra cosa que adorar a Dios, eso lo vamos a hacer en el cielo también. Lo hacemos aquí, lo hacemos en el cielo. Todo lo que vayamos a hacer aquí lo vamos a poder hacer en el cielo, sin pecado, por supuesto. Pero lo único que el cristiano no va a hacer en el cielo es compartir el evangelio, porque todos son creyentes en el cielo. En el cielo no va a haber ni un incrédulo, no va a haber ninguno que no sea salvo. Entonces esa es la única obra, el por qué nosotros vivimos y existimos aquí, porque tenemos que llevar este evangelio a toda persona. No podemos estar dormidos en este mandato. No podemos quedarnos dormidos, no podemos estar descansando, no podemos retirarnos del evangelio. Tenemos un mandato que vamos a hacer hasta el final, hasta el día que el Señor nos mande a su gloria, nos mande a llamar a su presencia. Esta es una obra importantísima, la cual todos nosotros tenemos que hacer. Este es el mandato de Dios para hacer su voluntad. Para eso existimos. Pablo entendía que esta es la voluntad de Dios y él estaba haciendo la voluntad de Dios, viviendo la voluntad de Dios. Y aquí en Romanos 15 miramos el ejemplo de cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Miramos el ejemplo del ministerio de Pablo, el cómo él hacía la voluntad de Dios. Y miramos en la semana pasada que, número uno, nosotros tenemos que confiar en la providencia de Dios. Dios, por medio de la providencia, Él no tiene que hacer milagros todo el tiempo para poder hacer que las cosas pasen. Él usa la providencia divina. Él acomoda todo lo natural para hacer su voluntad. Es lo que la providencia es. Un milagro es cuando lo natural se suspende completamente y entra lo sobrenatural. Ese es un milagro. La providencia es cuando Dios usa todo lo natural para poder hacer su voluntad. Es lo que la providencia, y tenemos que tener confiar en eso mientras servimos a Dios. Por eso versículo 22, vea conmigo,
Romanos 15:22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Él fue impedido, él fue detenido, porque no era la voluntad de Dios de que él fuera a Roma todavía. No era la voluntad de Dios. Dios usa la providencia divina para llevarnos a lugares donde el Señor nos quiere. Él usa su providencia para no llevarnos a lugares donde Dios no nos quiere. Él usa la providencia. Y cuando nosotros miramos en nuestras vidas que Dios está acomodando ciertas cosas, es porque Dios en su providencia, en su divina providencia, está acomodando las cosas para que tú le sirvas y le confíes que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control. Y tenemos que confiar en su providencia para hacer la voluntad de Dios. Pablo confía en la providencia de Dios, confió en la providencia. Y también eso no quiere decir que porque Dios va a hacer algo en mi vida y Él está en control de las cosas, no quiere decir que nosotros pierdamos un enfoque de hacer todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. No podemos decir, porque Dios lo va a hacer, entonces ya me siento y ya, Señor, llévame. Yo me tiro a la cama y esperando que Dios nos use ahí en la cama, dormidos. No es así. Por eso Pablo tenía un enfoque en la obra de Dios. Versículo 23 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. No tenía más campo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que él había predicado en donde iba, donde Dios lo ponía, él predicaba el evangelio. Él lo predicaba y él decía, es más, decía: maldito soy si no predico el evangelio. Él entendía cuál era su obra y el enfoque que él ponía en lo que Dios quería que hiciera. Y por eso también él confiaba en la providencia de Dios. Número 2, tenía enfoque en la obra de Dios. Y número 3, porque de nuevo, decir que Dios su providencia va a hacer lo que Él quiera, lo que Él va a cumplir en nuestras vidas, no niega la necesidad de planificar. Tenemos que planear para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que planear. Tenemos que tener sueños, tenemos que tener planes para cómo nosotros vamos a darle a Dios la más gloria para llevar el evangelio a donde Él quiera llevar ese evangelio. Tenemos que soñar grande, porque si nosotros no ponemos ningún plan, no va a haber ningún plan. La realidad es de que si no tenemos ni plan, ni sueños, ni algo que nosotros miremos que vamos a hacer en un futuro para llevar el evangelio de Dios o para ser usados por Dios, lo más seguro es de que no vamos a hacer nada. La realidad. Si no tenemos un plan y si no planificamos nuestra vida para poder decir y esperando que simplemente nos lleve la oportunidad para servir, créalo, no le va a llegar. Tenemos que planear. Y por eso Pablo planeaba, versículo 24: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros. Tenía planes. Él hacía un plan. Él decía: yo voy a ir y ese es mi plan de llegar ahí cuando vaya a España. ¿Sabe qué? Él nunca llegó a España. Nunca llegó. Pero eso no detuvo a Pablo que planeara ir a España y llevar el evangelio hasta el final, hasta donde el Señor quiera llevarlo. Y ahora esta tarde vamos a mirar número 4, 5 y 6 de lo que es hacer la voluntad de Dios o vivir en la voluntad de Dios. Número 4. Pablo sabía y entendía que tenía que hacer, que tenía una responsabilidad de hacer la voluntad de Dios hoy. Hoy. Pablo había planeado para el futuro.
Pablo había planeado y tenía sus planes de lo que él iba a hacer y las cosas que quería hacer, guiado por el Espíritu Santo y pidiéndole a Dios que lo use en gran manera. Y créalo, Dios lo usó en gran manera a Pablo. Pero aún así, Pablo tenía responsabilidades en ese momento que él no podía solamente planear para el futuro y descuidar lo presente. No podemos hacer tampoco nosotros eso. Y Pablo aquí en el versículo 25 y 28, fíjese conmigo, véalo conmigo, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno ser deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo tenía un trabajo, una obra que hacer, que terminar, de ir a llevarle esta ofrenda. Pablo en todos lados, él andaba recaudando estos fondos, estas ofrendas para llevarlo a los pobres que estaban en Jerusalén. Los pobres no eran los pobres, cualquier pobre que miraban, sino estos eran la iglesia que estaba en Jerusalén, que estaba pasando por un momento muy difícil, especialmente en Jerusalén, porque ahí es donde empezó el evangelio. Si usted recuerda el día de Pentecostés, que 3,000 fueron salvos en ese día y se quedaron ahí. Y la gente vendía lo que tenía para compartir uno con otros, y ellos mismos se ayudaban unos con otros para poder vivir, porque ellos venían de otros lugares y ya fueron salvos. El Señor los empezó la iglesia, y ellos sabían que ahí es donde el Señor los quería y se quedaban ahí. Y la iglesia en Jerusalén estaba batallando. Y cuando Pablo cuando él fue mandado por los apóstoles, le pidieron que no se olvidara en Gálatas, vaya conmigo en Gálatas, que no se olvidara de los pobres, que no se olvidara de los hermanos pobres. En Gálatas 2:9, dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Jacobo, que es el medio hermano de Jesús, que escribió Santiago. Jacobo, Santiago es la misma persona. Yo nunca he entendido por qué el nombre Jacobo y Santiago, pero es el mismo nombre. En inglés es James, pero él es el que dice aquí: había sido dada a Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé, dice, las diestras en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, ellos iban a quedar con los judíos, y Pablo y Bernabé iban a llevar el evangelio a todo el mundo, a todos los gentiles, a los griegos, a todos lados. Entonces dice aquí: en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es donde pidieron que no se olvidara de la iglesia en Jerusalén, que estaban pasando por tiempos muy difíciles. Y Pablo andaba recaudando estos fondos en cada iglesia que él iba. Y recordaba y traía estaba juntando estos fondos para llevarlo a la iglesia de Jerusalén. Era una de sus tareas que él tenía,
que había sido llamado. Y en segunda de Corintios capítulo 8, segunda de Corintios capítulo 8, del versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí está diciendo Pablo que en la iglesia de Macedonia ellos mismos estaban sufriendo. Ellos mismos no tenían mucho, pero aún así ellos en su tribulación abundaron en dar a la necesidad de los hermanos. Esto es bien importante, hermanos, porque el cristianismo es precisamente esto. Santiago mismo lo dijo: si tú dices tener fe, muestra tus obras. ¿Tú cómo puedes decir que amas a Dios, pero si el hermano está en necesidad, no le das y le dices mejor vete y no lo ayudas? El verdadero cristianismo, la verdadera fe se muestra. Y ellos mostraron esa fe en la abundancia, dando su generosidad al dar. Versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ellos lo dieron aún que estaban ellos en necesidad, lo dieron con agrado. Una cosa es dar, otra cosa es dar y no querer dar. De no darlo con gozo, de no dar y ayudar al hermano con gozo. Versículo 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Si ve, esa iglesia de Macedonia, no simplemente Pablo les dijo: hay una necesidad, ayúdenlos. Ellos estaban hasta desesperados para ayudar. Ellos querían ayudar. Y dice que les estaba le estaban rogándole a él para poder ayudar a la otra iglesia. Qué compañerismo verdaderamente. Qué amor unos por otros. Y dice Pablo: y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor. En otras palabras, para poder dar generosamente al servicio y a la necesidad de otros hermanos, ellos primeramente se dieron a sí mismos a Dios. Porque cuando tú te das a Dios, tú te pones en las manos de Dios para ser usado por Dios. Y por eso tenemos que, primero que nada, darnos primeramente al Señor nosotros mismos, y luego dice ahí, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Querían ellos ser útiles en sus manos, de las manos de Dios, y Dios, al ellos entregarse a sí mismos, Dios los pudo usar para poder ser de bendición a otros. Eso es lo que está hablando Pablo y lo que él andaba hablando en las iglesias para poder recaudar estos fondos, porque tenía esa tarea y los hermanos, la iglesia estaba lista para dar. Eso es lo que Pablo tenía una responsabilidad en ese tiempo, y regresamos en Romanos. Tenía una responsabilidad. Entonces, si vea conmigo, no porque él tenía un plan de ir a España y hacer otras cosas, llevar el evangelio a todos lados, no porque él confiaba en la providencia de Dios, él le quitaba la responsabilidad de hacer lo que está haciendo ahora. Muchas veces nosotros esperamos hacer la voluntad. Bueno, Dios, tengo un plan de hacer la voluntad, y mientras eso llegue, yo voy a estar aquí sentadito muy tranquilito. No es así. Primero, ahí donde estamos, servir a Dios es nuestro llamado. Ahí donde estamos, tenemos que servirle en la tarea que Dios nos ha puesto a nosotros. El ministerio, el servicio, la familia. No podemos decir: yo voy a ir a
al otro lado del mundo a llevar el evangelio y dejo a mi familia aquí y la descuido a ellos. Ese no es el plan de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Nuestra familia es el principal ministerio de todos nosotros. La familia, nuestros vecinos, el trabajo, en el trabajo, donde sea que Dios nos haya puesto, es donde Dios nos quiere en este momento. Y tenemos que servirle a Dios y llevar el evangelio a todos ellos. Ahora, Pablo también, haciendo la voluntad, viviendo la voluntad de Dios. Número 5, también tenía una expectativa de una gran bendición por hacer la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, créalo, eso es de gran bendición para todos nosotros. Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, es mucho más mejor que estar en nuestra propia voluntad. Créalo. Los pensamientos de Dios, dice la palabra de Dios, son más grandes que nuestros pensamientos. Así como la tierra está lejos del cielo, así están los pensamientos de Dios comparados a los de nosotros. Nuestros planes muchas veces son pequeños, pero los planes de Dios son grandes. Y la bendición de Dios por hacer su voluntad, créala que es una recompensa enorme. Y más que una recompensa material. Porque hoy en día si escuchamos ese evangelio que de la prosperidad, ¿verdad? Que si tú le sirves a Dios, Él te va a dar todas las riquezas en este mundo y todo lo que, la salud, el dinero y el amor y la tranquilidad y todo eso no fue prometido ni a Pablo. Él murió como un mártir en Roma. Él murió por el evangelio. Y aún así muchos creyentes en toda la historia han entregado sus vidas por el evangelio. Pero créalo que esos podemos nosotros de mirarlos desde lejos y decir, bueno, pues qué mal que les fue a ellos, ¿verdad? No, hermanos, si nosotros pudiéramos abrir el cielo un poquito y simplemente mirar a las riquezas espirituales que cada uno de esos hombres de Dios tienen y gozan en el cielo, hermanos, estaríamos obrando mucho más aquí en la tierra. Estaríamos ocupados. Las recompensas son espirituales, que son mucho más mejores que las materiales. Versículo 29, véalo conmigo. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Abundancia de una bendición que es el evangelio. Lo que es la recompensa espiritual, lo que es de gran bendición, es ser de bendición. Créalo. Por eso mismo Jesús hasta lo dice, es mejor dar que recibir. Es más bendición, es más gozoso, es mucho más. Muchas veces nosotros cambiamos por lo material y lo temporal por lo que Dios tiene, lo eterno, lo duradero, lo que donde ni siquiera los ladrones ni la depresión en el país puede alcanzarlo. Nuestros tesoros en el cielo son los que cuentan, créanos. Y esos son los que queremos más. De ser de bendición, de poder darle gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo con nosotros. Que Dios se lleve toda la gloria. Y por último, en el versículo 30 al 33, encontramos esta porción de la iglesia, que es el instrumento de Dios para hacer su voluntad. Es la iglesia. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a mi Dios, a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio
a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Es la iglesia. La ayuda a hacer la obra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, no viene del mundo ni del gobierno, sino de la iglesia. No esperemos que el mundo vaya a estar ocupado en llevar el evangelio a las naciones. No esperemos que el gobierno es el que nos va a ayudar y nos va a ayudar a llevar este mensaje. No, hermanos, es la iglesia. La iglesia de aquellos que tienen las mismas metas, que compartimos los mismos goles, los mismos motivos. Somos nosotros que somos el compañerismo, somos la coinonía, somos los que estamos juntos en esto, que vamos a poder tener los mismos motivos, que queremos hacer la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Y entre la iglesia, nosotros somos los que tenemos que apoyarnos unos a otros juntamente. Ahí mismo el versículo 32 dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo miraba que iba a haber un compañerismo como ningún otro en la iglesia. Y es donde podemos gozar entre unos a nosotros, donde podemos gozar la comunión de los hermanos, donde podemos nosotros gozar de todo lo que es de Dios. Necesitamos unos a otros. El pastor no puede solo. Los hermanos no podemos solos. Nos necesitamos como iglesia apoyarnos unos a otros. Y ahí mismo Pablo ruega por la oración de los hermanos, por la oración de los hermanos. Estaba leyendo en mi estudio de un predicador que era muy elocuente y que él soñó que él murió. Era un sueño que tuvo, era un muy buen predicador, y que él tuvo un sueño que él murió. Y en la gloria le dijeron que su éxito en predicar se debió no a sus sermones tan excelentes, sino a las oraciones de un creyente sordo que se sentaba al pie del púlpito y ocupado en orar mientras su pastor predicaba. No era que él era tan elocuente y tan bueno, era porque un sordo que no lo escuchaba estaba orando por él. Eso era lo que estaba ayudando a su ministerio. No podemos hacer esto solos. El evangelio no va a llegar a ningún lado solos. Necesitamos la iglesia. La iglesia es el único lugar donde podemos disfrutar de nuestro compañerismo, donde podemos disfrutar hacer el servicio juntos, donde podemos disfrutar de la voluntad de Dios juntos, y que podamos tener gozo y comunión y paz. Por eso dice ahí versículo 33, y cierra Pablo esta sección y dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Solamente en la iglesia es donde va a encontrar el verdadero gozo, la verdadera comunión y la verdadera paz que encontramos y que tenemos en Cristo Jesús. Porque Dios está y estará con nosotros para hacer su voluntad. Él está y estará con nosotros para siempre. Y el Dios de paz dice: sea con todos ustedes o nosotros. Amén. Y usa la palabra al final. Amén significa que así sea. Que así sea. Que la iglesia despertemos, que la iglesia le demos la gloria a Dios haciendo su voluntad en la iglesia. El único lugar donde la voluntad de Dios se debe de hacer es en la iglesia. Es la iglesia.
donde vamos a darle la gloria a Dios. Y no la podemos hacer solos. Nos necesitamos unos a otros, necesitamos la guía del Señor, necesitamos hacer la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu palabra, Padre, que es clara y que nos llamas a que hagamos tu voluntad, Padre mío. Y nos dices cómo la hagamos, Padre mío. Gracias, Señor. Ayúdanos como iglesia a enfocarnos, a dejar el estar dormidos y dedicarnos a la obra de llevar el Evangelio a todo lugar, Señor. Que no haya hogar ninguno en esta ciudad, Señor. Que no haya persona alguna que no haya escuchado de las buenas noticias de Cristo Jesús. Que no haya sido advertido, Señor, de tu juicio. Y que no haya sido presentado con la salvación que encontramos en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús tomó en sí mismo el pago del pecado, que es la muerte. Y nos regalaste, Señor, la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. De nuevo, ayúdanos a mirarnos como una coinonía, como un compañerismo, Señor. Ayúdanos a poder dar, Señor, de nosotros mismos a tu obra, a llevar esta obra, Señor. Llevar el Evangelio a toda persona, Señor. Todo lo pedimos y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.